Luego cuando me fui al colegio en Málaga, interna, pues para estudiar magisterio, entonces también volvemos a hacer lo mismo y ya hice otra cosa que era cambiar. Le hacía a las niñas de mi promoción, ellas me hacían los problemas, para lo cual fui siempre muy mala, los problemas de matemáticas y de geometría, y yo les hacía las redacciones, nos intercambiábamos y así aprobábamos las dos. ¡Ay, qué bueno! Sí, así. Tú me haces la redacción, cada vez que había una redacción, una cosa de literatura, nos pedían muchas redacciones, habla de la primavera, habla de la Navidad, o habla de lo que sea, o hago una redacción de tus padres, de tu familia, o del pueblo donde naciste, etcétera. Y a las niñas les costaba mucho trabajo, y entonces a mí se me daba muy bien en aquello. Entonces escribí, y yo hacía el mío y hacía las de ella, y había veces que hacía 7 redacciones, pero luego... Pero no te importaba. No me importaba, a mí me gustaba mucho, yo escribía, le cambiaba la floritura, me imagino que entonces aquello sería todo de primavera, de flores, de cielo celeste, de ángeles que pululaban por el cielo, y todo eso, pero funcionaba, y a los profesores les gustaba, y entonces ellas me hacían los problemas. Teníamos ahí... Quedaba compensado. Quedaba compensado. Esos eran los comienzos donde yo me di cuenta que valía para algo la literatura. Y fíjate que me ha servido, te lo digo de verdad, Inmaculada, hasta para estudiar la carrera, yo como la estudié mayor, ya tenía pesqui, que se dice, ¿no? Entonces yo ya cuando un tema, ya tenía 30 años cuando yo empecé a estudiar en la filosofía, y entonces cuando un tema no me lo sabía, en letras. Porque claro, tú hiciste primero magisterio. Yo hice primero magisterio, y ya me casé y todo eso, pero luego estudié mayor la carrera de filosofías y letras. Y cuando un tema de letras siempre, no, pero de geografía, un tema de geografía, por ejemplo, yo recuerdo una vez que me tocaron los países sudamericanos, mi marido es de Bolivia, yo conozco muy, entonces yo me enrollé con Bolivia, con todo lo que yo conocía porque había estado allí con él y porque todo lo he hablado en familia. Bueno, ¿de qué manera? Pero claro, yo le daba una forma de redacción al examen. Era más literario. Era más literario. De todas formas que el profesor me lo dijo. Dice, tú me haces aquí, dice, tú has estado en Bolivia, conoces aquello y tal. Dice, o sea, lo notaba. Y uno de ellos, que fue muy amigo mío luego, un profesor, me dijo, te sube la nota, muchacha, la forma de redactarlo. Y yo como lo aprendí aquello, lo utilicé. Pues a tu carrera ya llegaremos porque tenemos que decir, estamos en tu juventud. Juventud. Bonita época, ¿eh? Eso te Qué pronto decir. pasa, Es verdad. Qué pronto pasa. Es verdad, totalmente. Y se da una cuenta tú sin... cuando eres joven dices, ay, ¿cuándo tendré los 20 años? ¿Cuándo tendré los 25? Y Dios mío, cuando llegas a los 25 dices, pero ya los tengo, ya los no te has dado 30, cuenta. mejor no pensarlo. No te has dado cuenta, es cierto, es decir, hasta alcanzar los 25 parece que tarda mucho y te pones años y dices que tienes un año más. Sí, ¿no? y más. Y te llegas a poner más para las fiestas y eso. Tener importancia para que te hagan caso, todo ese tipo de cosas, para poder salir más. Y más en aquella época que nuestro... Siempre decías 1 año 2 más. Sí. Siempre, en aquella época, siempre. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros? Es verdad. Y entonces a mí me gustaría mucho que describieras aquella época de tu juventud, porque me hablaste con tanto énfasis, Ana María, de algo que a mí me gusta hablar y que en pocos programas, me parece que han sido solamente en 2 programas, de las pandillas. Es verdad. Y nunca he tenido la versión de la mujer, que es lo que me gusta. No, entonces como el otro día de verdad pusiste tanto énfasis en ello, me encantaría que me hablase. Mira, la pandilla en la época de los años, te voy a contar cuando yo estuve en la pandilla, porque lo nuestro, en los años casi 59, casi 60, pero bueno, la pandilla pequeña venía de antes, porque nosotros tuvimos la suerte, o tenemos todavía, puede ser un presente, gracias a Dios, de ser una pandilla consolidada y continuada luego en el tiempo. Entonces, las mismas que nos criamos, eso no todo el mundo puede tener esa suerte, las mismas que nos criamos juntas en calles colaterales, aquí en Marbella, pues enfrente a la hija de Manolo Canto, las Pérez en otro lado, la hija de Paco Nieto en otro lado, la hija de Rueda, todas formábamos una pandilla desde pequeña, fuimos al colegio juntas, estudiamos bachillerato juntas, primero Doña Carola, luego al colegio de las monjas, el bachillerato, luego yo me separé un poco para ir a estudiar a Málaga, a hacer el magisterio que te contaba, pero luego volví del magisterio y todo aquello de las monjas y me integré en mi pandilla de toda la vida y formamos la pandilla de Juventud Ya. Esa pandilla que yo describí en un artículo en el periódico como los chicos del mar y mar, éramos una pandilla absolutamente consolidada en la que cada vez que entraba alguien... Era una gran familia, ¿no? Era como una gran familia, era un núcleo, yo te decía el otro día, era un núcleo sentimental o emocional muy consolidado. Nosotros teníamos un respeto uno a otro increíble, un cariño también fortísimo. Y luego, lo que tú hablábamos, ¿no? Allí, cuando salía un amago, porque éramos muy jóvenes, un amago de unión entre uno y otro, se respetaba perfectamente. Entonces, esa chica ya no volvía a bailar con otro chico. Un respeto por la persona con la que la había escogido, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, nosotros manteníamos esa unión que ha perdurado casi hasta nuestros días. Y precisamente hablando de ese, digamos, de ese amor que comienza
tierno y dulce, con un encanto especial. Tú precisamente, tu novio vino de la pandilla. Sí, mi novio vino de fuera, era un Ajá. hombre de fuera, pero lo introdujimos en la pandilla, eso sí. Y fue bien acogido. Y fue bien acogido. Nosotros primero hacíamos como una especie de cónclave a ver quién es el que ha venido, de dónde viene, quién es y tal. Y mi marido, hoy, mi novio entonces, que todavía no lo era, había venido de Madrid, pero de pequeño había estado aquí en Marbella veraneando. Su padre, que era boliviano, había recorrido toda España, había estado en los sitios más increíbles, Guetaria, había estado todo el norte, Zarauz, había recorrido la Costa Brava y tal. Y sin embargo, llegó a Marbella, fíjate, con tanto recorrer todos los que llevaban años veraneando, luego en el interior, llegó a Marbella y se quedó. Se enamoró. Ya empezaron a venir, Se enamoró de enamoraron. Marbella y cogió una casita pequeña y luego fue huésped de doña Elvira, que es la dama del fuerte de mi libro. Fue huésped cuando no había aquí nada donde estar, y ellos fueron huéspedes de los primeros veraneantes que no eran extranjeros. Llegaron aquí. Entonces mi marido, mi novio, entonces cuando acabó la carrera, pues de abogado, entonces él podía haber trabajado en Madrid, tenía un tío magistrado y de hecho le ofrecieron trabajo. Pero él se acordó de Marbella, guardaba tan buen recuerdo de esos años que estuvo viniendo aquí, que había hecho amistades aquí. Dice, yo me voy a ir para Marbella a ver qué pasa, a ver cómo está Marbella ahora. Es el pellizco de Marbella, Es en el año donde 60. se vuelve, es cierto. Y él volvió. A él nadie le dijo nada. Y él volvió a Marbella en los años 60. Entonces nosotros, no era de nuestra pandilla porque es mayor, 9 años mayor que yo, pero quiero decir, no fue una parte de la pandilla de antes. Pero entonces entró en la nueva. Entró en la nueva, que ya habíamos crecido un poquito, estaba Antonio Maíz, Pepín Molina, Venancio, bueno, había un montón de gente que hoy son todos profesionales, la mayoría, y él entró ahí, Alfredo Palma lo introdujo, él vivía con él en su casa mientras que encontraba local y se metió en la pandilla. Entonces nosotros lo admitimos y pasó a dar clases de... ¿Estaba ya casado con Toñita? No. Qué pareja tan Qué extraordinaria, pareja tan bien bella y tan ¿verdad? encantadora. Éramos muy amigas. No, entonces Toñi, ¿te acuerdas? Era telefonista del Hotel El Fuerte. Entonces y Arturo, que es mi marido, estaba viviendo con su familia, que vivió un tiempo, al llegar, porque eran muy amigos, vivió. Entonces salía con nosotros y Toña se casó un año antes, así que yo se casó. Sí, o sea, hicimos el noviazgo casi juntas. Entonces, según me comentaste, tuvisteis 2 años de noviazgo, 2 años y pero un medio, noviazgo romántico, ¿no fue? Bueno, mira, los noviazgos de entonces era muy romántico, Inmaculada. Ay, es que me gusta que me lo cuente. Es que era un noviazgo, nosotros entonces el romanticismo era parte de nuestra vida, nosotros creo que hemos hablado de eso, nosotras dos solas, ¿no? Creo que se puede comentar que había una parte negativa y una parte positiva en aquellos noviazgos y en aquellas relaciones entonces de la chica y el chico, de la mujer y el hombre. Una parte, hay que ser sincero, una parte de represión, porque lo ordenaba la sociedad en que vivíamos. Era así. Y como era así, no podíamos hacer otra cosa. No podíamos vivir de una forma diferente porque nuestra sociedad estaba hecha así. Exacto. A través, ya te lo conté, pues de una teoría que formó el nacionalcatolicismo al acabar la guerra, en una connivencia entre el Estado, la Iglesia, etcétera. Una serie de factores contribuyeron a que lo que nos metieron en la cabeza a nosotros a través de la escuela y de nuestras propias casas era una serie de represiones, una serie de hándicaps en contra de la... Generalizado, ¿eh? Generalizado. Generalizado. Entonces, nosotros teníamos un horario para volver a casa que oscilaba entre las 10 y 10 y media. Nosotros no podíamos salir al principio con una pareja hasta que ya estaba muy consolidada. Teníamos una carabina. Nosotros lo más que llegábamos con los noviazgos eran a darnos la manita. Y sin embargo, nosotros abrimos muchas puertas Claro, para nuestros hijos. por supuesto, fíjate. Porque fuimos rebeldes. Pero lo nuestro... Es decir, disciplinados pero rebeldes. Nosotros, yo creo que ya éramos los últimos de aquella facción que querían meternos en cintura, como Sí. disciplinados. Fuimos los últimos, y aguantamos, pero le abrimos camino a los Sí, nuevos. Entonces, totalmente. el noviazgo de mi hija y el mío es completamente diferente. Pero yo no renuncio a aquello, quiero decir, fue romántico como tú dices. Había una expectativa de algo posterior, un proyecto en común que hacer luego, ¿no? Y eso era bonito. ¿Tú habías terminado ya el Yo magisterio? sí, cuando... Bueno, el magisterio lo terminé yo, me quedaban 2 asignaturas, agricultura y música, que nunca podía con ella. Entonces las dejé y lo terminé el año en que me casé, en enero lo terminé, esas 2 asignaturas. Me casé ya siendo maestra. Ah, te casaste. Sin pensamiento de trabajar, porque entonces no se trabajaba, la mujer se retiraba. Éramos educadas para atender a la casa, para ser mujer del marido, madre de los futuros hijos, pero yo no pensaba, fíjate, podía haber hecho oposiciones y muchas veces me arrepentí después porque me gustaba tanto la enseñanza. Pero no, yo cogí mi título, lo colgué. Pues me quiero quedar en la parte del magisterio, porque tú sabes lo que es la televisión, mi vida, y tú lo conoces muy bien, ¡Hombre! tú eres maestra en esto. Así que tenemos simplemente una pequeña pausa. Sí, señora, Si, lo que se diga. si no te importa, No me pues importa. ya lo saben, volvemos de seguida, prepárese en la copita porque esto está animadísimo. Y lo que nos espera, lo que nos espera, qué mujer tenemos hoy.